Buenas tardes, saludamos en este momento a todas las personas que se van conectando con nosotros. Les recordamos que somos la Asociación Colombiana de Psiquiatría, entidad con fines científicos, gremiales y sociales que asocia a los psiquiatras colombianos y especialidades de salud mental. Les damos la bienvenida al webinar Depresión en niños y adolescentes, que estará dirigido por la doctora Liliana Patricia Betancourt Maecha y el doctor Roberto Chasqui. La doctora Liliana Patricia Betancourt Maecha es médica cirujana de la Universidad Libre de Barranquilla, médica psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana y psiquiatra de niños y adolescentes de la misma universidad, especialista en gestión y administración en servicios de salud, docente del posgrado de psiquiatría y del fellowship de psiquiatría de niños y de adolescentes de la Pontificia Universidad Javeriana, docente del posgrado de psiquiatría de la Universidad del Norte de Barranquilla, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, coordinadora del Comité de Psiquiatría Infantil, coordinadora y psiquiatra de niños y de adolescentes de la Unidad de Salud Mental del Instituto Roosevelt. Voy a presentar a continuación al doctor Roberto Chaskel. Es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, psiquiatra general de la Universidad Libre de Berlín, Alemania, y de la Universidad Militar Nueva Granada, y psiquiatra infantil, adolescencia y de familia del King's College de Londres y de la Universidad El Bosque. Miembro honorario, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, miembro honorario de la Sociedad Peruana de Psiquiatría, miembro activo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, miembro correspondiente de la Sociedad Alemana de Psiquiatría, Psicoterapia y Neurología y fellow de la Asociación Americana de Psiquiatría. Los doctores harán la presentación de la conferencia anunciada y posteriormente vamos a abrir un espacio para preguntas. Doctores, buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Les doy paso para que empecemos con la conferencia. Bueno, entonces, en el día de hoy queremos hablar de un tema que en este momento está, está presente desafortunadamente en la sociedad. Realmente la depresión infantil es una realidad que muchas personas no quisiéramos ver, ¿sí? O que la población no quisiera ver que existe, que está. Lo que nosotros pretendemos realmente con este espacio, pues queremos hacer visible, ¿sí? Lo que para muchas personas es invisible, ¿sí? Y en esto en especial como para todos los profesionales y las personas también que no son profesionales y que no pertenecen pues, realmente a la parte de salud mental infantil, ¿sí? Queremos pues también mostrar que la depresión infantil existe, que tiene una sintomatología y que esta sintomatología no es tan evidente, que no es igual a la depresión que se presenta en los adultos. Y también como dato pues importante es que de acuerdo a la edad que van presentando los pacientes, los síntomas son completamente distintos. ¿Sí? Por eso pues no se presenta como lo que estamos esperando como un adulto, que el adulto se deprime, llora, y pues es más fácil poder ver estos diagnósticos que en los niños donde hay muchos síntomas que tienen que inferirse a partir de su comportamiento, ¿sí? O a partir de la manera de actuar que tengan en un momento. Existe la idea de que los niños no se deprimen. Pensamos que a través, que posiblemente por todas las estructuras inmaduras que estos tienen en su sistema nervioso, ¿sí? Esto no se da, pero realmente lo que nosotros estamos viendo y lo que la realidad nos está mostrando es que esto sí está sucediendo. Sí, es muy importante señalar eso. Investigaciones que se hicieron en los años 80 y 90 mostraron que la mayoría de las personas que tienen depresiones en la vida adulta habían iniciado sus depresiones en la adolescencia y en la infancia y eso no se había reconocido. O sea que esta oportunidad que tenemos hoy es la de compartir con ustedes cuáles son los signos y síntomas de esas depresiones infantiles con el propósito de que ustedes los puedan conocer y obviamente hacer algo al respecto, como buscar una consulta en su localidad con el psicólogo, con el psiquiatra infantil y no dar la espalda a estos signos y síntomas tan importantes que no se resuelven sin la ayuda. Sí, entonces tal como lo está diciendo, lo comenta el doctor Chaskel, la idea es que tengamos presente que de acuerdo a la edad, ¿sí? Los síntomas van a ser diferentes. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de niños en edades de preescolar, ¿sí? Que son las edades como entre los 3 y 5 años,
vamos a ver que podemos ver niños que se observa mucho más en la parte comportamental, la parte física, donde podemos ver que hay niños que están en agitación psicomotora, es decir, que necesitan estar en movimiento constante, ¿sí? O también podemos ver que existe un cambio que después de que eran niños muy activos, estos niños, al contrario, presentan como toda una calma excesiva, se aíslan, ¿sí? Y además de esto, empiezan a presentar alteraciones como en toda la parte psicosomática, que es la parte como del tipo de alteración del sueño, alteración del apetito. De todas maneras, sí podemos ver toda la parte de algunos aspectos que ya habían alcanzado en su parte del desarrollo, como enuresis, encopresis, aspectos que ya habían alcanzado pueden perfectamente echar para atrás. ¿Sí? Esto también lo podemos encontrar como en la parte sintomática. Podemos ver cambios también como en la parte de, por así decirlo, del rendimiento pues académico, ¿sí? Aunque en ese momento son niños muy chiquitos, pero sí se pueden ver como como algunos cambios en estas etapas. Que es muy importante, pues que si uno no hace en ese momento, no tiene la posibilidad de ver estos trastornos del comportamiento. Estos trastornos del comportamiento lo que hacen es que se pueden llegar a agravar y lo que vamos a empezar a tener ya es un problema de socialización mayor. Acordémonos de la edad en ese momento en que está, que es la edad donde estamos facilitando toda la parte de socialización con pares. Entonces lo que queremos mostrar es que los síntomas que no se traten, los que no tengan una intervención, por profesionales idóneos realmente en la parte de salud mental infantil, que es otra cosa que nosotros queremos resaltar en este espacio, ¿sí? Pues vamos a tener síntomas que se van a ir complicando y van llevando a patologías mayores y patologías psiquiátricas que van a traer más disrupción en la parte social y en todo lo que tiene que ver con la norma. ¿Sí? No sé, Sí, es ¿qué muy quisiera? importante, digamos, como recalcar esto que señala Liliana, que los niños, y esto es importante, van a presentar un cambio. Eso es importantísimo. Los niños previamente no eran así y todas las personas, la familia, la gente del colegio va a decir, oye, ese niño ha cambiado. Por ejemplo, ese niño era muy juguetón, ahora está muy aislado. Ese niño nunca peleaba con nadie, ahora es un chico peleón. Ese niño era como un buen alumnito, ahora ha dejado de serlo. Tiene un llanto mucho más frecuentemente, se queja de dolores y es motivo para ir al pediatra y el pediatra probablemente no encuentra nada, ha tenido cambios en el apetito, ha tenido cambios en sus intereses y todos esos elementos no parecen titular depresión en el adulto, pero son depresión en el niño muy pequeño. Entonces es muy importante tener en cuenta lo que señaló la doctora Betancourt ahora. Sí, entonces, pues en ese orden de ideas estamos ya hablando como de pacientes más grandecitos, nos vamos a encontrar ya con la depresión, pues ya de lo que es ya en la parte de la adolescencia, ¿sí? Y en esta adolescencia, pues estamos hablando como de la adolescencia de los más chicos, que son como las edades entre los 11 12 13 años, donde ya vemos que los comportamientos van cambiando. Puede ser que ya no encontramos que sean síntomas más motores, sino que se conviertan esto en síntomas que sean mucho más puestos en la parte de la impulsividad, en la parte de la agresividad. Pueden ver niños que pueden, toda la parte de impulsividad, toda la parte de las mentiras, de las fugas, de episodios de cólera de difícil manejo. Y ya aquí podemos ver más claramente toda la parte del fracaso escolar, ¿sí? Que pues termina siendo como un círculo vicioso porque le termina yendo mal en el colegio, él está triste y lo que hace su bajo rendimiento académico es confirmar que está con una dificultad, que se siente incompetente y esto lo que va a hacer es acrecentando pues todas las ideas de inseguridad, de minusvalía que se le van presentando, que se va presentando en estos niños. Que es importante pues que en esta etapa se facilita un poco más, ¿sí? Que en la anterior, la facilidad de expresar un poco lo que están sintiendo, ¿sí? Un poco de expresar si se están sintiendo incómodos, tristes, que en esto es muy importante que tengamos, que estén acompañados por profesionales de salud mental que sepan interpretar, ¿sí?
en toda esta parte del vocabulario que ellos usan en esta etapa de la vida, qué nos están queriendo decir y que no quede por fuera. ¿Qué piensa el doctor con respecto a eso que Sí, nos pasa es mucho en la muy, muy, consulta? muy importante que esos chicos más pequeños de los que hablábamos hace un momento todavía no tienen el vocabulario para expresar lo que están sintiendo. Entonces, lo actúan de alguna manera. Chicos ya más grandes tienen la capacidad en su vocabulario de expresar su tristeza, además de mostrar su emoción de tristeza, su emoción de disgusto, su desinterés. Um, y muy frecuentemente le van a decir a los papás que no quieren ir al colegio. Y es muy importante realmente tomar esta idea muy en serio, porque no querer ir al colegio, el colegio es probablemente para un niño el mejor sitio porque puede jugar con sus amiguitos, además de aprender, puede pasarla delicioso. Es mucho más rico que quedarse en la casa. Muchos papás no le creen al niño verdaderamente por qué no quiere ir al colegio. Lo titulan de vago, lo titulan de maleducado en ese sentido. Y la verdad es que muchos chiquitos deprimidos no quieren ir al colegio porque además no les va bien en el colegio. Como están deprimidos, entonces no se concentran adecuadamente, no están interesados en lo que la profesora les está enseñando. Muchas veces de verdad no lo captan porque están tan interferidos por la depresión. Y lo otro, les señalaba que es igual en los muy pequeños como en estos más grandecitos, es que se van a quejar de dolores de estómago, de dolores de cabeza, de dolores de miembros inferiores o miembros superiores, muchas veces dolores que el pediatra no va a poder confirmar con ningún diagnóstico, a menos que él sepa del cambio que el niño ha venido teniendo. La otra cuestión es estos cambios de apetito. Algunos niños realmente pierden apetito y pierden peso, pero paradójicamente también hay un grupo de niños que tiene depresiones que ganan el apetito y ganan el peso. Es una cuestión muy compensatoria, pero es importante recalcarla. Y la otra cuestión que ya señalaba la doctora Betancourt, esto es lo que tiene que ver con los pensamientos expresados, ¿no? Y estos niñitos, y eso lo vamos a ver más adelante, ya tienen capacidad de expresar el deseo de morir, el deseo de desaparecer. Y eso lo vamos a mirar más adelante cuando miremos el tema también de suicidio en depresión infantil. Pero es muy importante que cuando un niño dice algo así, hay que ponerle atención. No es un niño necesariamente tomando el pelo. Sí, ahora que el doctor Chasca estaba comentando esto, en la parte de la adolescencia, llama mucho la atención que en la consulta o en el medio común consideren que la depresión es algo normal en la adolescencia, ¿sí? Y realmente la depresión no es algo normal en la adolescencia. Es normal en la adolescencia tener algunos momentos de estar aburrido, pero es algo que el paciente o que los adolescentes pueden superar o que lo pueden pasar, o sea, es un momento, es un mal momento, ¿sí? Pero no está como en el medio que ser adolescente es normal, es estar deprimido, ¿sí? Y esto pues la idea es que nosotros lo que tratamos pues de mostrar es no normalizar este concepto porque este concepto es erróneo, ¿sí? Y porque alrededor de esto se tejen todas estas ideas, todos estos gestos, todos estos actos suicidas que nosotros estamos viendo actualmente. Muchos de los niños adolescentes que se van deprimiendo comienzan a presentar descuido en su presentación, por ejemplo, caos en la forma en que comen, comen a deshoras o no comen del todo, caos en la forma en que duermen. Pueden tener realmente problemas de insomnio o al revés, pueden estar durmiendo mucho más de lo que se esperaba en un adolescente normal. Y todo lo que habíamos mencionado antes, el desinterés con el estudio, tal vez el aislamiento social como una advertencia muy grande de que uno puede tener un adolescente deprimido en casa, o sea, ese aislamiento y el descuido en su presentación, por ejemplo, um, y también pues ya síntomas que también se presentan frecuentemente en adultos, como por ejemplo un adolescente que siempre ha sido pues alegre y que habla, de pronto se vuelve más taciturno y habla mucho menos, se aísla más inclusive de los eventos
familiares, y muchos adolescentes, digamos, justamente como decía la doctora, no van a expresar lo que están sintiendo y de pronto lo expresan de una manera muy indirecta. Entonces hoy en día, como decía, estamos viendo muchos más niños que, por ejemplo, se cortan el antebrazo, se cortan los muslos, hacen como gestos de autodaño que son una advertencia supremamente grande, que detrás de eso hay todo un proceso emocional. No sé si hablamos un poco de los factores de riesgo, que me parece que es un Sí, poco muy importante. interesante pues en todo esto, sí, que tiene que ver como pues en cómo surge, o qué tiene que ver o qué tiene que pasar o qué tiene que suceder como para que esto se dé. Pues es importante saber que la parte genética tiene un factor muy importante, ¿sí? En esto. No sé si el doctor quiera como comentar Sí, algo sí, muy sí, sí, específico eso de es esto. súper importante. Si uno tiene, digamos, antecedentes en el grupo familiar de otros miembros que han sufrido de depresiones, uno tiene que estar atento a que los chicos también pueden empezar en su niñez o adolescencia a presentar estos síntomas. Hay mucha evidencia nuevamente de que depresión tiene un componente genético intrafamiliar muy importante, pero también se da, como es obvio, en familias que nunca han tenido una depresión y tal vez este es el primer miembro de la familia que presenta una depresión. Uh, Otro factor de riesgo muy importante, que seguramente queremos tocar, es lo que sucede en la escuela, Sí, ¿no? sí. Está aquí lo encasillamos más como en la parte de los factores ambientales. Sí, usamos toda la parte de cómo son las relaciones con los pares, con lo que nosotros estamos viendo y observando en este momento, todo lo que tiene que ver con el matoneo y con el bullying, ¿sí? Pueden llevar perfectamente a los niños a que tengan episodios depresivos, o sea, son episodios que van a crecer, o sea, se presenta la situación, es una situación de estrés, que en la medida que no se va dando solución puede terminar perfectamente el paciente en depresión. Es un factor ambiental, como dice el doctor, que está ubicado más que en la parte del colegio. Obviamente hay unos factores ambientales que también tienen que ver con toda la parte familiar, ¿sí? Pues todos los medios familiares donde se encuentra disfunción van a ser unos factores de riesgo para que los pacientes tengan depresión. Los papás están muchas veces convencidos de que cuando ellos tienen peleas, discusiones, los niños porque están chiquitos no se dan cuenta o no sienten, ¿sí? Que es un concepto completamente erróneo, ¿sí? Toda la parte de los acontecimientos de la vida que le toca vivir a un niño que sean negativos, las peleas de los papás, desafortunadamente toda la parte de la situación económica que no es buena y que además de eso, no, por así decirlo, no es bien llevada y que es comunicada ante ellos cuando ellos realmente a los 6 7 8 años, pues, ¿qué puede solucionar el niño económicamente? Todo esto, pues, son factores que tienen que ver acá. Las características que tengan, pues no podemos negar todas las características cognitivas y temperamentales que tenga cada niño, ¿sí? Todos venimos cargados, por así decirlo, con algo genético, ¿sí? Y esta parte genética y esta parte del temperamento, pues va a tener también una influencia de que si yo tengo unos rasgos donde soy una persona más obsesiva, más perfeccionista, y que estos rasgos se van observando en la medida que los niños van creciendo, pues van a tener unos factores de riesgo más para que puedan presentar una depresión. Sí, yo creo que es importante recalcar lo que dijo la doctora de Tancur hace un momento. Niños pequeños también tienen memoria y nosotros vemos en nuestra práctica Sí, niños de 10 años de edad que perfectamente recuerdan a los 4 o 5 años como ellos, él y su hermana, por ejemplo, estaban sentados delante de la puerta que los papás habían cerrado, donde los papás están diciendo que se van a separar y están argumentando y gritando y tratándose mutuamente mal, asumen que porque la puerta está cerrada los niños no están ahí, o si los niños están despiertos no tienen memoria y no saben pues lo que está pasando. Esto es para señalar que niños tienen buena memoria y niños tienen buena cognición y generalmente saben bastante bien qué es lo que está sucediendo en su entorno. El otro punto sobre los
factores ambientales importantísimo es que si hay un niño deprimido en el colegio, ese niño está mucho más expuesto a ser víctima del matoneo que otros niños en esa misma escuela. Porque el niño deprimido no se va a defender y por lo tanto más le van a caer. Y como le caen más, lo deprimen más. Y la relación entre matoneo y depresión es supremamente alta. Y también lo es con suicidio, justamente. Entonces es muy, muy importante, pues, sobre todo para los padres de familia y maestros, educadores que nos están viendo, tener esto supremamente presente. El otro factor ambiental que es importante señalar es que siempre es bueno consultar con su pediatra cuando usted ve que su niño se está deprimiendo, si es un niño que, por ejemplo, está recibiendo alguna medicación, porque hay medicaciones que producen efectos secundarios y pueden producir depresión. En ese sentido, es bien, bien valioso también insistir en la consulta con el pediatra y mirar si hay alguna enfermedad física de por medio o si hay alguna condición médica con algún medicamento que de pronto esté generando ese malestar. Sí, yo creo que antes de que concluyamos lo de los factores de riesgo en la parte ambiental, eh, creo que es importante hablar de los estilos de cómo los padres ejercen la autoridad con los hijos. ¿Sí? O sea, cuáles son las palabras que les dicen, cómo los tratan, o sea, qué verbalizan en frente de ellos, ¿sí? Y que esto, a medida que va pasando los años, van creando en ellos unas ideas de ellos mismos, sí, que son ideas, muchas ideas con unas connotaciones completamente negativas, donde viene la pobre autoestima, donde viene pues toda la parte del mal manejo, de la frustración, y todo eso sí tiene que ver en los primeros años de vida de cómo ejercen los papás realmente sus roles de padre, ¿sí? Con relación a toda la parte de autoridad. Está la parte de ejercer la autoridad, pues con toda la parte física, que es donde tenemos toda la parte de la agresión, tanto verbal como física, que en ese momento pues nos damos cuenta que para muchos niños es muy, pues para muchos niños, para todos los niños, realmente eso es muy nocivo, muy lesivo, ¿sí? Y cuando ya tienen 12, 13, 14 años y escuchamos estas historias en los consultorios, vemos una atrás donde está cargada de una cantidad de elementos que fueron verbalizados por los papás, fueron ejercidos por las mamás, por las tías, por los cuidadores, que son la base, desafortunadamente, de muchos episodios depresivos. Vemos las condiciones que tienen los niños, las condiciones que tienen mentales, son completamente de pensamientos catastróficos y de ideas de referencia con ellos que son muy pobres, ¿sí? Que tarde o temprano, pues, si yo termino pensando de mí mismo que no soy bueno, que no sirvo para nada porque a mí me pegaron, me regañaron, pues termino armando de mí mismo un concepto que al final pues voy a terminar haciendo una depresión y pues mucho más adelante, que pues también lo vamos a ver, es como estos episodios depresivos se convierten en patologías de adultos, donde pueden tener niños con delincuencia, con consumo de sustancias, con patologías mucho más graves cuando pues no se manejan en la parte en el momento de la infancia, en el momento de la adolescencia. O sea que queda, digamos, como muy claro que la autoestima de uno se construye alrededor del ambiente que lo rodea a uno, los padres de familia, la escuela, el grupo de hermanos también. Entonces, uno construye la autoestima en base a las calificaciones que le dan alrededor en el medio, los profesores. Entonces, todo lo que es negativo y que se expresa en forma negativa, hay que decirlo claramente, constituye para ese niño una puntuación en negativo y una disminución en su autoestima. Y no se trata de no corregirlo, no se trata de no orientarlo y no guiarlo, se trata de orientarlo, guiarlo y además mostrarle cuáles son sus aspectos positivos y cuáles son sus aspectos negativos. Pero nosotros vemos con frecuencia padres que tienen una capacidad de solo resaltar los efectos negativos y no mirar los efectos positivos. Y cuando un padre, un colegio, un profesor hace eso, está contribuyendo a que ese niño haga una depresión como consecuencia justamente
de su baja autoestima. Sí. Pues hablamos un poco de la parte del suicidio. Pero Sí, tal vez valdría la pena antes hablar de esos otros riesgos en los que entran ok, chicos depresivos, sí, ¿cierto? sí. Me parece como valioso, tal vez miramos lo de suicidio más adelante, pero digamos que con la doctora Betancourt también tenemos preocupación sobre los niños que, por ejemplo, como consecuencia de estar deprimidos, entran al mundo del alcohol y al mundo de las Sí, drogas. sí, sí, sí. Sí, esto pues como lo había mencionado anteriormente, desafortunadamente es como una cadena, pues esa es la evolución realmente. Si la evolución realmente es, el niño está deprimido, pues presenta una alteración de la conducta, no tiene un manejo, no tiene una intervención, y lo que empezamos a ver es que empiezan a presentarse ya las conductas que son de tipo antisocial y de tipo delictivo. Entonces aquí ya encontramos toda la parte del consumo de sustancias, el consumo de drogas, empezamos a ver pues relacionado a eso todo lo que tiene que ver con los robos, con los hurtos, ¿sí? Con todas estos comportamientos que están transgrediendo ya la norma y que vienen realmente son por episodios depresivos que no se manejaron durante la infancia, o sea, así como inicialmente el doctor Chaskel lo había comentado, las depresiones o lo que nosotros no se trate durante los primeros años de vida es lo que vamos a tener de adolescencia y es lo que vamos a tener también de la adultez, ¿sí? Desafortunadamente con comorbilidades, es decir, aparte de la depresión, este paciente, ya sea adolescente o ya sea adulto, va a tener otra patología, sí que pues va a empeorar completamente el diagnóstico, ¿sí? De la depresión que el paciente esté presentando en ese momento. Entonces, el consumo de sustancias, los trastornos de personalidad, ¿sí? Si son personas antisociales, si son personas de trastornos de personalidad límites, cuando no tienen tolerancia a la frustración, cuando son muy impulsivos, muy inestables, que los lleva como es, pues, a cometer todos los errores que lo que hacen es pues, hacerse daños a sí mismo y hacerle daño a los demás. Sí, justamente una de las cuestiones que nos convoca a hacer este webinar es eso, que vemos muchos adolescentes con trastornos adictivos, como adicciones al alcohol, pero también adicciones a drogas. Inclusive vemos algunos adolescentes con adicciones al juego. Y cuando hacemos estas historias clínicas con estos adolescentes, nos encontramos con la lamentable situación de que llevan una década en una depresión y nadie los había detectado, nadie había hecho absolutamente nada a su favor. Entonces, por eso estábamos conversando inicialmente sobre los niños pequeños, porque ya cuando son adolescentes grandes de 18 y 19 años, muchos de ellos han corrido en depresiones durante 4 y 5 años o a veces inclusive 10 y nadie lo ha reconocido. Y después ya tenemos pues a nuestros colegas del campo de salud mental tratando esencialmente adicciones que vienen acompañadas, por ejemplo, de un cuadro depresivo, o sea que son lo que nosotros llamamos trastornos comórbidos, o sea, cuando hay dos o tres entidades que coexisten simultáneamente. Totalmente. Creo que es importante también mencionar que hay algunas patologías pues, en salud mental en las cuales hay que hacer un diferencial de cuando tenemos una depresión y cuando es otro tipo de patologías, cuando ya hablamos como de la comorbilidad. O sea, hay síntomas de algunos pacientes que se parecen a los fueran depresión y no son depresiones. ¿Sí? Que es lo que nosotros llamaríamos como la parte de hacer diagnósticos diferenciales, ¿sí? Donde vuelvo y hacemos, o sea, hacemos mucha insistencia de que estos pacientes deben ser evaluados por profesionales idóneos de salud mental infantil. O sea, nosotros en Colombia en este momento poseemos o tenemos la posibilidad de que nuestros niños, nuestros adolescentes sean valorados por psiquiatras de niños y adolescentes. También hay psicólogos, pues que también están formados en la parte de niños y adolescentes, ¿sí? Que esto hace pues realmente pues que toda la parte diagnóstica y la parte de tratamiento tenga pues un mínimo error en lo que nosotros estamos abordando tanto la parte diagnóstica como el tratamiento. ¿Sí? Entonces hay patologías como el déficit de atención y hiperactividad, sobre todo en los primeros años, donde es mucho más comportamental por la parte de la inquietud motora,
que se puede confundir perfectamente con unos episodios depresivos y pues hay que ver cómo es que los síntomas van evolucionando, cuáles son los síntomas de cada quien para uno poder decir esto es una depresión y no es un déficit de atención y hiperactividad. ¿Sí? Acá también quisiera como contarles que hay muchos niños con déficit de atención y hiperactividad que presentan la comorbilidad de la depresión. Como han sido niños que no han sido tratados, entonces son niños, por así decirlo, que han sido muy maltratados por el comportamiento, entre comillas, llamados como niños malcriados. Cuando realmente el déficit de atención y hiperactividad ya está más que comprobado, es una patología que tiene un componente neurobiológico y que realmente lo que pasa y sucede es que el niño está teniendo un comportamiento que él no puede medir y que no puede controlar. Entonces, si esto los papás, los padres no lo entienden, es leído como el niño malo, el niño malcriado, y de eso tiene respuesta de cuáles son las cosas que les dicen. Entonces, ya se a mí me han dicho durante 5, 6, 7 años de mi vida que yo soy malo, que no sirvo, que nada me sale bien, que no me sé quedar quieto, todo ese tipo de cosas. Cuando yo quiero ver, ya no tengo solamente un paciente con un déficit de atención e hiperactividad, sino que tengo un paciente con una depresión. Es más, muchas veces nos llega a la consulta ya el paciente deprimido y encontramos realmente de base que lo que se encuentra es un TDAH. O sea que Sí, yo creo que es muy importante señalar que el manejo exitoso del TDAH, del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, no debería conducir a la depresión. Pero cuando ese manejo por parte de padres de familia, colegio, compañeros de colegio y tal vez también los terapeutas no ha sido el más adecuado, la probabilidad de que eso conduzca a un cuadro depresivo es altísima, es altísima. Entonces, importante pues reconocer eso también, importante para ustedes en sus casas y en sus colegios, saber que el déficit de atención tiene que estar bien tratado para que no conduzca justamente a un cuadro depresivo. también tenemos todo, pues, los trastornos de ansiedad, ¿sí? Todos los trastornos de ansiedad, pues, lo que nosotros observamos es que los trastornos de ansiedad, al lado de la ansiedad siempre está la depresión. Si yo llevo mucho tiempo con una crisis de ansiedad, con una dificultad donde estoy expuesta a determinado estrés, lo que termina pasando con estos chiquitos es que estos niños terminan también haciendo cuadros depresivos. Sí, o sea, es como el final del desgaste de todo el sistema noradrenérgico, de estar como expuesto constantemente y termina también en una depresión. Sí, entonces aquí también es importante ver hasta dónde o cuándo fue que comenzó, si fue primero la parte ansiosa o ya venía una parte depresiva, pero realmente lo que nosotros vemos es que de los neurotransmisores se comparten los mismos neurotransmisores, por lo cual cuando vemos un paciente con unos síntomas ansiosos, que son en los niños son la parte de las fobias, la parte de las ansiedades, la fobia escolar, ¿sí? Los mismos trastornos de pánico, ¿sí? Los mismos trastornos obsesivos compulsivos, vemos que al lado de eso siempre puede estar la depresión, ¿sí? Entonces muchas veces vemos que es primero, vuelve y pasa que también lo que nos de marco, lo que vemos primero de repente es la depresión y debajo lo que encontramos realmente son este tipo de patologías de tipo ansioso que realmente requieren atención. Es importante también reconocer que algunos niños con discapacidad intelectual expuestos a colegios regulares que no dan la talla dentro del colegio tienen un gran riesgo de deprimirse. Entonces, si bien hay una gran voluntad de sacar al niño adelante y tenerlo en un colegio regular, algunas veces esos niños están sobreexigidos y pueden hacer cuadros depresivos. Los otros que pueden hacer cuadros depresivos frecuentemente son los niños con dificultades del aprendizaje. No son niños con déficit cognitivos, son niños que tienen francas dificultades de aprendizaje que algunas veces no han sido reconocidas en la escuela o por los padres de familia y al verse pues en la gran dificultad para estar a la par con sus compañeros, esos niños también están en riesgo de sufrir pues de un cuadro depresivo. Sí. Eh, en las otras patologías donde podemos encontrar también esos síntomas son la parte de los trastornos de conducta alimentaria, ¿sí? Que podemos encontrarlos como, se podemos encontrar de manera comórbida, ¿sí? O podemos encontrar primero el cuadro depresivo y está la parte, está todo lo que es la anorexia, la bulimia,
¿sí? Estar como el cuadro que se está exponiendo, o podemos ver que los pacientes con trastornos de conducta alimentaria también presentan depresión, ¿sí? Creo que deberíamos entrar un poquito al manejo para que eh, algunos de quienes nos están viendo y escuchando conozcan qué es lo que hacemos y después tal vez abrimos al espacio de preguntas. En tratamiento, los tratamientos tienen dos pilares, que son los pilares más amplios, importantes, que es la parte psicoterapéutica, que es pues muy amplia, ¿sí? La parte psicoterapéutica va dirigida tanto a hacer la psicoterapia de manera individual, ¿sí? Pero acá yo resalto la psicoterapia y la intervención al medio familiar. Yo realmente con pues, lo que observamos en la consulta, y realmente eso está descrito también en toda la literatura, tanto la génesis, por así decirlo, como la evolución de mejorar o empeorar el cuadro, tiene un factor primordial que tiene que ver los papás o los cuidadores de los niños. ¿Sí? Por lo tanto, la intervención en la vida familiar, o la intervención de los cuidadores en el tratamiento de los pacientes de niños y adolescentes es básico. ¿Sí? Muchas veces sucede en la consulta que los padres son quienes nos llevan a los niños como el niño enfermo o el niño con el síntoma, y realmente lo que nos encontramos es que la patología está en los papás. Entonces, muchas veces nos encontramos con que el niño no se queda en el tratamiento, sino realmente los intervenidos son los papás, porque encontramos que la patología está pasando ahí, ¿sí? El otro foco del tratamiento pues es la parte farmacológica, que es muy discutida, sí, que es muy discutida, en la que tiene puntos a favor, puntos a desfavor. Lo que nosotros podemos decir acá de la parte farmacológica, y es lo que defendemos desde pues el grupo de psiquiatras infantiles de acá, pues desde Colombia, es que nosotros utilizamos la farmacología realmente cuando se necesita, en la dosis que son. Utilizamos los medicamentos que están avalados por las entidades científicas de acuerdo a la edad, teniendo en cuenta la madurez de cada niño, la edad que tiene, el síntoma que está teniendo, si está tomando otras medicaciones. O sea, nosotros tenemos todos esos cuidados para de verdad utilizar los medicamentos que realmente tienen que utilizarse en ese momento de acuerdo pues a la patología. Pues en este caso, pues toda la parte de farmacología, pues teníamos que hablar realmente son de los antidepresivos, ¿sí? Y son los medicamentos que se utilizarían en esta población. Los antidepresivos, la literatura lo que nos muestra realmente es que son medicamentos que no producen dependencia, que no producen adicción, que bien manejados, teniendo pues un seguimiento de sus efectos secundarios, de la posología, ¿sí? Son medicamentos que se pueden utilizar tranquilamente pues con nuestros pacientes. Aquí es básico como el control que tengan con el profesional de salud mental, para que hagan un seguimiento estricto de cómo va funcionando, obviamente toda la parte de hacer exámenes, toda la parte de la comorbilidad, pues que tengan otras enfermedades, que no exista la interacción con los medicamentos que se le puedan dar, ¿sí? Que necesite con la parte antidepresiva. Sí, es importante que sobre todo padres de familia sepan que en el Sistema Nacional de Salud Mental está contemplado que los niños reciban psicoterapia y tienen el absoluto derecho a exigirla. Lo digo porque frecuentemente vemos que padres han hecho la solicitud y se les ha negado, y no hay ninguna razón para que se niegue pues que el niño tenga una oportunidad psicoterapéutica amplia hasta que se mejore. Y por el otro lado, también es muy importante señalar que el uso de los medicamentos tiene que estar siempre bajo supervisión de los padres y bajo supervisión médica. Lo digo porque frecuentemente vemos la accidentalidad de padres que dejan los productos ahí libremente sobre la mesa del comedor, donde obviamente los niños corren peligro al tomarlos sin la supervisión de los padres. Vale la pena decir, ninguno de nosotros tiene niños que toman estas medicaciones sin fin. Siempre contemplamos que el tratamiento tiene un tiempo y que se debe suspender después de que haya una mejoría sustancial durante un tiempo largo. Y eso también va para la advertencia de algo que vemos con frecuencia. Estos medicamentos
son tan exitosos en mejorar la depresión, algunos de ellos, que entonces los padres a veces cuando ven al niño inmediatamente lo ven bien, deciden suspender la medicación sin consultarle al médico que lo formuló. Y lo que vemos frecuentemente son lo que denominamos recaídas. Entonces, nada mejor que si hay un médico que ha decidido formular un medicamento, consultarle a ese médico durante cuánto tiempo, cómo lo debe tomar y hasta cuándo cree que el niño debe seguir tomándolo. Pero insisto, todos miramos siempre, contemplamos que esos medicamentos solo deben ser tomados por un tiempo límite. ¿Listo? ¿Dejamos para preguntas? Perfecto, doctores. Entonces vamos a abrir en este momento el espacio de preguntas. Ya nos han ido haciendo algunas preguntas a lo largo de la charla. Entonces vamos a iniciar con la pregunta de Néstor de los Ríos. ¿Cuál es la diferencia o se hace diferencia entre cutting y síntomas depresivos? Vamos. ¿Sí? No, obviamente se hace, cutting es una expresión de los síntomas depresivos, pero también puede ser una expresión de síntomas ansiosos. Y entonces es muy importante para un facultativo poder hacer la diferenciación de por qué el chico o la chica se está haciendo cutting. Y verdaderamente se ha vuelto en los últimos 5 años mucho más frecuente encontrar en los servicios de urgencias de nuestros hospitales niños y niñas, inclusive muy jóvenes, de 11, 12 años de edad, que están haciéndose cutting y los padres asumen que esto es pues una pésima educación, los castigan y lo que hace el cutting es inclusive volverse peor. Entonces es muy importante. Cutting se asocia a depresión, pero cutting también se asocia a ansiedad. Y es muy importante entonces tener eso en cuenta. Bueno, doctor, gracias. Diana Ujueta pregunta, ¿qué recomendaciones harían ustedes a docentes o a los colegios cuando ellos detectan fenómenos de autolesión en sus estudiantes, algunas veces casos individuales y otras veces casos grupales? Ella es psicóloga y trabaja en entornos escolares. Pues yo creo que pues es una muy buena pregunta. Nosotros desde el grupo de psiquiatría y de psiquiatría de niños y adolescentes estamos trabajando en que existe de todas maneras pues una responsabilidad de los papás, pero hay una responsabilidad también en los colegios. ¿Sí? Y yo pienso que la primera parte y lo más importante es que se empieza a hacer como toda la parte de capacitación, que pues gracias a Dios lo que nos damos cuenta es que esto cada vez está aumentando más el interés de los docentes y los profesores por trabajar de la mano con las personas de salud mental. Entonces yo pienso que lo primero es que ellos puedan tener el conocimiento, ¿sí? De qué es una depresión, cuáles son los cambios de comportamiento que se están dando, para que estos sean realmente las alarmas que se les prendan a ellos cuando vean que un compañero, que un niño en el salón está cambiando su forma de actuar, su forma de ser, para que sí puedan buscar toda la parte de ayuda. Sí, o sea, yo pienso que primero tiene que haber una capacitación para que ellos tengan el conocimiento y esto se pueda convertir en que ellos tengan unos signos de alarma. ¿Sí? Pero este grupo de profesores, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, dar el apoyo, de que tengan un apoyo en mente de salud mental, que se puedan apoyar cuando les llame la atención algo y ellos se les pueda dar el apoyo de la solución. Es bien, bien importante, digamos, para educadores, sobre todo en sitios cálidos y calurosos del país, saber que cuando usted de pronto tiene un niño que no sale de educación física con pantaloneta y camiseta, sino con manga larga y pantalón largo, es muy posible que debajo de esa vestimenta lo que hay es cutting. Y eso creo que es una advertencia bien importante de las formas de comportamiento asociadas al cutting, cómo se presentan. Y eso oculta obviamente el cutting. Nadie de los profesores se imagina que debajo de toda esa vestimenta de pronto hay un niñito cortándose. Entonces es bien importante también cuando uno observa eso como maestro, conversarlo con la psicóloga escolar o con la
psicóloga de la ciudad donde está viviendo para ver cuál es el siguiente movimiento que se debe hacer. Sí, aquí pues también vale la pena mostrar como cuando con un estudiante eh, empieza a tener aislamiento, ¿sí? Empieza a fumar, ¿sí? Empieza a tener unas conductas que antes no tenía, ¿sí? Los profesores no lo deben pasar por alto, o sea, aquí está pasando algo. Simplemente eh, el que disminuya su rendimiento académico, ya eso debería llamar la atención, ¿sí? Desafortunadamente muchas veces lo pasan por alto, ¿sí? Pero simplemente el hecho de que un estudiante ya empieza a disminuir su rendimiento académico debe ser una alarma para un profesor de que algo está sucediendo ahí, ¿sí? El aislarse, el que llega a la clase tarde, el que se le salga de una clase o se escape, que eso se llama escapismo realmente, el que empiece a escuchar que de un adolescente que no consumía trago los fines de semana y empiece a verse involucrado en situaciones que no estaban involucrados o en problemas con otros compañeros, también son unos factores, unas señales de alarma que tienen que llamar la atención, ¿sí? Fíjense que eso es como el inicio de, sí, o sea, nos estamos diciendo ya, este es el inicio de algo que puede perfectamente evolucionar o a un episodio depresivo o a un acto mucho más grave, ¿sí? Entonces creo que eso también como para complementar. Bueno, Alejandro Rodríguez nos pregunta, ¿hay alguna predisposición social actual a crear al joven como algo frágil? ¿Se podría formular un contexto para hacer que desarrolle actitudes de fortaleza ante las dificultades? Sí, yo consideraría que tal vez en algunas familias hay justamente como esa idea de que la juventud es más frágil, pero creo que nuevamente tiene que ver con asuntos de guía y de crianza. Ah, Se trata justamente de no alimentar a nuestros adolescentes con ese elemento de fragilidad y mostrarles pues que la vida tiene sus obstáculos y que esos obstáculos hay que atravesarlos y una vez que están atravesados al otro lado hay un adolescente más fuerte. Pero sí, efectivamente en muchos grupos familiares hay eso que señala la persona que pregunta. Perfecto, doctor. Eh, Diana Ujeta dice, cuando aparecen síntomas de depresión en niños en primera infancia, ¿qué factores se consideran para determinar la necesidad de medicación, teniendo en cuenta la temprana edad? ¿Cuándo sería necesario el uso de fármacos en esta etapa? Realmente ustedes van a encontrar que la absoluta totalidad de los psiquiatras infantiles de este país van a tener mucha reserva de medicar a un niñito muy pequeño, ¿sí? O sea, vamos a buscar trabajar psicoterapéuticamente con ese niño todo lo que podamos, pero lamentablemente si no hay la oportunidad psicoterapéutica, no lo vamos a dejar solo y vamos a recurrir a las medicinas como una opción para sacar a ese niño de depresión. Pero es, insisto, la excepción. El niño que no puede acceder a la psicoterapia, que vive, por ejemplo, muy distante de su psicoterapeuta, en términos de que vive distante del primer psicólogo o psiquiatra cercano. Entonces, con ese niñito de pronto medicación es una idea, y hoy, afortunadamente, gracias a los teléfonos celulares, a las posibilidades de trabajar por WhatsApp, al Skype, etcétera, tenemos la oportunidad de hacer seguimientos de esos niños, inclusive a distancia. Entonces, es importante no despreciar la idea de que niños pueden ser medicados cuando es absolutamente necesario. Sí, acá creo que es importante el parámetro a tener en cuenta es cuánto es el compromiso de la funcionalidad del niño con los síntomas. O sea, si en la funcionalidad que hablamos, o sea, cómo está el niño funcionando en su casa, en el colegio, con sus pares, con otros, su rendimiento académico, si después de determinado tiempo de terapias, como dice el doctor, de intervenciones de familia, de intervención al paciente, el paciente no está teniendo una mejoría y está teniendo un compromiso en esas esferas, ¿sí? Es cuando nosotros realmente pensamos pues, en medicar. Además, es importante tener en cuenta que cada vez que el paciente está enfermo, lo que estamos promoviendo es el deterioro del paciente por así mismo.
¿sí? Y la idea realmente con todos los tratamientos, y en este caso con la parte de farmacología, es que el paciente no se deteriore, ni tampoco se adapte. Acuérdense que estamos hablando de niños pequeños, se adapte a que estar así es una manera de ser, ¿sí? O sea, que estar deprimido con esos síntomas se arraigue, por así decirlo, dentro de la manera de ser de él y que viva esto como una normalidad cuando realmente eso no es una normalidad. Entonces, realmente los medicamentos hacen eso, ¿sí? Hacen toda la parte de sacarlo de ahí y devolverlo a la funcionalidad también. Perfecto, doctora. Kelly Giraldo nos pregunta, si un niño pequeño es mal diagnosticado y tratado con su supuesto diagnóstico, ¿qué riesgos puede haber a futuro? Primero, si un niño es mal diagnosticado, realmente es muy oportuno buscar un segundo concepto. Es frecuente en nuestra práctica que gente viene a nosotros por un segundo concepto y no es infrecuente que alguien haya diagnosticado, como señalaba la doctora Betancourt, un niño con un trastorno de atención e hiperactividad, Sí, sí. como cuando en realidad era un niño con un cuadro depresivo o un niño con un trastorno de conducta cuando en realidad era un trastorno depresivo. O sea, sucede frecuentemente. Y también sucede al revés, muy, muy rara vez, que tenemos un chico con una depresión que ha sido medicado para esa depresión y que realmente el segundo concepto indica que no. No, afortunadamente, como señalaba la doctora Betancourt, el riesgo con los medicamentos es bajitico, entonces pues se suspende la medicación y probablemente no hay ningún riesgo hacia futuro. Yo Pero suspendidos por un facultativo, insisto, ¿no? acá creo que vale la pena hablar por la edad en la que estamos, pues de la que estamos hablando, de una característica que se llama la evolutividad. Sí, o sea, la evolutividad tiene que ver con que pasa muy frecuentemente que lo que puede ver un profesional a una edad de un paciente a los 4 5 6 años, posiblemente si lo ve a los 7 8 años, eso ya no esté. ¿Sí? Entonces muchas veces se puede decir, el doctor lo vio a los 6 años, estaba deprimido, posiblemente ya a los 7 8 ya no lo ve, no está deprimido y no significa que sea un error del profesional que lo vio, sino ya el paciente evolucionó, su sistema nervioso creció, maduró, hubo un cambio y por lo tanto los síntomas han podido o cambiar o mejorar. ¿Sí? Entonces no podemos hablar como que estuvo mal diagnosticado, como que este primero dijo una cosa y dijo la otra, porque eso usualmente puede pasar en los niños de los primeros años de vida. ¿Sí? A medida que ellos van cambiando, van creciendo, pues evolucionan también y pues por lo tanto puede cambiar el diagnóstico como mejorar y desaparecer también. Perfecto. Margarita Ruiz Duque nos comenta pues que su preocupación por todos los programas de salud mental que han sido cerrados y nos dice que si actualmente hay programas para los niños de bajos recursos. Sí, depende de en qué ciudad estamos, pero claro que los hay, ¿no? Y muchos de nuestros colegas del grupo de psiquiatría infantil de la Asociación Colombiana de Psiquiatría trabajamos con chicos de bajos recursos. Claro que en Bogotá pues hay una cantidad de sitios, pero en todas las grandes ciudades hay sitios y es importante de pronto si esa persona cree que tiene la necesidad de consultar, debe escribirnos a la Asociación Colombiana de Psiquiatría para que podamos darle referencia de dónde en su ciudad hay la oportunidad de acceder a ese tipo de consulta. Pero sí, todos los colegas somos muy, muy conscientes de que tenemos que trabajar para una gran población de chicos con escasos recursos. Sí, aquí es importante resaltar que nosotros estamos en este momento en plena promoción sí, promoción de todo lo que es la política de salud mental en este momento. Y en esa política pública de salud mental, todo lo que tiene que ver con niños, ¿sí? Lo que estamos promoviendo es el abordaje de ellos. Sí, nosotros en el grupo de psiquiatría de niños y adolescentes hay muchos psiquiatras que trabajan en zonas apartadas, ¿sí? Y realmente lo que estamos buscando y lo que pretendemos es que cada vez más lleguemos a esas zonas apartadas. Sí, obviamente en esto necesitamos el apoyo, la Asociación Colombiana de Psiquiatría está abierta para eso, para que también nos digan, miren, acá necesitamos que lleguen ustedes y nosotros ver y construir con las alcaldías, con las secretarías, cómo podemos llegar allá porque estamos abiertos a eso.
realmente. Bueno, creo que eso es un muy buen dato para todas las personas que nos están viendo. Vamos a cerrar con las dos últimas preguntas. Mile Osmer nos pregunta, ¿la intervención por psicología en estos casos no es efectiva? ¿Cuál es la recomendación en referencia al manejo por psicología versus psiquiatría? Es bien importante esa pregunta. Hay escuelas de psicología donde el entrenamiento para la parte de infantil es insuficiente y es muy importante poder seleccionar adecuadamente al psicólogo que va a manejar a su hijo. O sea, realmente mirar las referencias que hay y la experiencia que hay. Vale la pena decir, lo mismo nos sucede en el mundo de la psiquiatría. Hay muchos colegas psiquiatras que solo manejan adultos y tienen muy poca experiencia en manejar niños y digamos también en ese sentido ustedes tienen todo el derecho de mirar las hojas de vida de los colegas, tanto psicólogos como psiquiatras que van a manejar a sus hijos. Y ocasionalmente nos encontramos con personas en regiones aisladas del país que se dicen a sí mismos expertos en salud mental infantil y no lo son. Entonces, quiero insistir muchísimo en que hay que ser cuidadoso en manos de quien pone uno a sus hijos. Y por otro lado, decirlo que la gran mayoría de psicólogos sí tienen entrenamiento en sus universidades para trabajar psicoterapéuticamente con niños y entonces lo único que hay que asegurarse es que estén adecuadamente entrenados para hacer psicoterapia. Bueno, doctor, y para cerrar, Sandra Patricia Montilla Escudero nos pregunta, ¿en Colombia se ha realizado investigación basada en la evidencia que demuestre mayor efectividad con alguna intervención psicoterapéutica en pacientes con depresión? Sí, hay varias investigaciones, sobre todo en el mundo de la intervención con adultos, están todas publicadas y esa es una realidad mundial. Hay muchas más publicaciones con evidencia en adultos que niños. Eso es cierto no solo para psicoterapia, sino también para medicaciones. Nosotros en Colombia, algunos de nuestros colegas han hecho estudios y esos estudios, vale la pena decir, en buena parte están publicados en la Revista Colombiana de Psiquiatría, que ustedes la pueden acceder online. Y es muy importante tal vez revisar esos estudios que están publicados en esas revistas, pero sí los hay y muestran la efectividad de intervenciones psicoterapéuticas. Perfecto. Bueno, doctores, agradecemos su compañía, todo el conocimiento y el aporte brindado pues a toda la sociedad, porque este es un webinar público, entonces nos están viendo personas desde diferentes partes del país y del mundo también. No olviden ustedes, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Asociación Colombiana de Psiquiatría, en Instagram como Asociación Col de Psiquiatría, en Twitter ACP Psiquiatría y en nuestro canal de YouTube Asociación Colombiana de Psiquiatría, en donde pueden revisar todas las grabaciones que hacemos en la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y hasta pronto. Mucho gusto.